Bienvenidos al módulo de gestión y planificación financiera en su semana 1, con el tema de la administración de la información financiera. Los temas son variados, pero por supuesto está el hecho de comprender esta importancia de la información financiera, porque muchas veces pensamos que esto es solamente un tema administrativo o contable, y sin embargo es determinante para poder determinar la gestión adecuada del capital de trabajo. Por otro lado, también hay que reconocer la gestión de inventarios. No todos los proyectos de investigación, por supuesto, llevan estos temas, pero es muy importante esta parte de los inventarios, y más ahora en donde la globalización nos exige ser mucho más eficientes en estos manejos por los costos que implica. Por otro lado está el analizar los efectos de la administración de las cuentas por cobrar y por pagar, porque esto nos permite tomar decisiones en cuanto al flujo de efectivo. Muchas veces estamos pagando mucho más rápidamente a los proveedores de lo que podemos cobrar, y eso nos va a descapitalizar con el tiempo, o tendremos que asumirlo porque hay industrias que así lo requieren, y entonces tener financiamientos adecuados para ello. Y por último, bueno, pues al reconocer estos factores que son determinantes para el financiamiento de las organizaciones a través del capital de riesgo, y sobre todo en estos proyectos de investigación que ustedes llevarán a cabo, en donde seguramente van a tener necesidad de un financiamiento con un grado de riesgo, y lo verán en alguna otra asignatura, todo este tipo de temas de los riesgos, porque pues no es tan sencillo simplemente pedir un financiamiento como si fuera para una operación de una empresa, digamos, normal, sino que todos estos proyectos de investigación pues llevan también esta parte de riesgo. Así que aquí tenemos un cuadro en donde vemos las áreas de decisión financiera y podemos ver cómo son diversas e importantes todas. El análisis de la inversión, es decir, de dónde van a venir los recursos para esa inversión, la administración del capital de trabajo, que es lo que necesitamos para la operación, las fuentes y los costos de todos estos fondos, la determinación de una estructura de capital que básicamente está dividida en deuda, capital preferente y capital común, cuál va a ser la política de dividendos y el análisis de riesgos y los rendimientos. Como apoyo a todos estos elementos, bueno, tenemos las disciplinas primarias, la contabilidad, la macro y la microeconomía. También se relacionan otras disciplinas como el marketing, todo lo que tiene que ver con producción y con todos estos temas de lean manufacturing, todo este tipo de cosas, los métodos cuantitativos y la administración de recursos humanos. Y todo esto para dar un resultado de maximizar la riqueza de los accionistas, de todos aquellos que han creído en los proyectos. Así que esto es importante para que nosotros nos podamos dar cuenta de la trascendencia de estas decisiones financieras. Las actividades a realizar en esta semana son dos. La primera consiste en la participación en un foro de discusión, para lo cual, bueno, pues hay que revisar las indicaciones específicas y recuerden que el tema debe de abordarlo desde la perspectiva de su proyecto de investigación. Tampoco se trata de participaciones muy grandes, simplemente esto es el resultado de una reflexión que ustedes hacen, para lo cual ya ustedes van a poder aportar algo al tema. Esta actividad tiene un valor de 8 puntos. La segunda actividad consiste en la elaboración de un ensayo, y en las indicaciones que tienen ustedes ahí se detallan el tema y todo lo que tenga que ver con la entrega del mismo ensayo. De igual modo, el tema debe de asumirse desde la perspectiva de su proyecto de investigación. Así que estos ensayos deben de desarrollarse a profundidad con el carácter y las características de un ensayo a nivel doctoral. Por lo tanto, debe de llevar, por supuesto, su introducción, su desarrollo, sus conclusiones. Deben de citar todas sus fuentes en APA, de tal forma que, bueno, quede un trabajo bien estructurado. Esta actividad tiene un valor de 9 puntos. Tenemos aquí un cuadro en donde se plasma todos los conceptos de la contabilidad financiera, que tiene su raíz en el balance general y en los estados de resultados. Y aunque por supuesto esto no lo vamos a hacer nosotros, pero sí es muy importante que los podamos comprender para que podamos tomar las decisiones, porque todos estos estados financieros
que vienen de la contabilidad administrativa y de la contabilidad de costos, nos van a proporcionar toda esta información detallada y específica para que nosotros la podamos analizar y poder tomar las decisiones, y en específico cada uno de ustedes en sus proyectos de investigación. Tenemos en esta diapositiva la información financiera y sus fuentes en un cuadro, en donde podemos ver cómo esta información financiera es el conjunto de datos que se emiten en relación con las actividades derivadas del uso y manejo de los recursos financieros que están asignados a una institución u organización. Es aquella información que muestra la relación entre los derechos y obligaciones de la institución o la entidad, así como la composición y variación de su patrimonio en un periodo o momento determinado. Por eso nos muestran aquí en este cuadro las funciones de un sistema de información que incluye la recolección de los datos, convertir o procesar esos datos, archivarlos y después proporcionar o reconvertirlos para que se genere la información. Y existen, diferentes tipos de sistemas de información, manuales, mecánicos. Ahora, por supuesto, pues todo lo hacemos de manera electrónica, pero esta parte de la recopilación de la información financiera es muy importante y habrá que analizar de qué forma lo podemos concretar. Así que de esta manera la administración contará con una fuente de información que permita, por un lado, coordinar las actividades, captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias, estudiar las fases del negocio y proyectos específicos, contar con un sistema de información central que pueda servir a los interesados en la empresa, como son los propietarios o accionistas, los acreedores, el mismo gobierno, los empleados, los posibles inversionistas o el público en general. Es por eso que todos estos tipos de sistemas de información nos permiten obtener todos los datos de la información financiera, que se refiere a cualquier tipo de declaraciones que exprese la posición y el desempeño financiero de una entidad u organización, siendo, por supuesto, el objetivo esencial la utilidad al usuario general que él va a utilizarla para la toma de decisiones financieras y económicas. Dentro de la contabilidad financiera tenemos el estado de la situación financiera, que es uno de los estados financieros importantes porque nos detallan de un lado la parte del activo, en donde están todas las inversiones, que debe de ser igual al pasivo más al patrimonio, es decir, de dónde vienen estas inversiones y de cómo van a ir cambiando con el tiempo. La primera parte, esta parte de los activos y de las inversiones, están reflejados en la estructura económica, es decir, en qué cosas se han invertido, cómo se han aplicado los fondos, y siempre desde el punto de vista de que cada unidad monetaria, cada peso, cada dólar invertido en activos, debe de tener su correspondencia en la generación de utilidades de los proyectos. Por otro lado, en la parte del financiamiento tenemos la estructura financiera, cómo se ha financiado todo este tema de los activos, por lo tanto se analiza el origen de los fondos. Lo aportamos todos nosotros mediante capital de riesgo, normalmente no, sino que hay una parte de financiamiento. Y esta parte que aportamos nosotros como capital de riesgo tiene que ver con capital preferente y con capital común. Es por eso que se haga un buen análisis de eso y ustedes tienen ahí las lecturas apropiadas para eso, y aquí aparecen además las fuentes en donde ustedes pueden consultarlo y profundizar en los temas. Así que las principales fuentes de información financiera son los estados financieros, que se refiere al balance general, y el estado de resultados, el flujo de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. Así que todo esto es de utilidad de la información financiera, porque la información financiera contenida en estos estados financieros debe reunir determinadas características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones de los usuarios generales. Las características generales de los estados financieros que deben de reunirse se clasifican por un lado en características cualitativas primarias. Las características son de confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. Por otro lado, tenemos las características cualitativas secundarias, que deben ser orientadas a la confiabilidad, la veracidad, representatividad, objetividad y verificabilidad, y que por supuesto contenga información suficiente.
Y por otro lado, todas aquellas orientadas a la relevancia, que tengan posibilidad de predicción y confirmación y que tengan una importancia relativa. Por eso en este cuadro nos muestran estas características generales, que nos indican por un lado cómo se modifican los recursos y obligaciones de la empresa en el periodo, que muestran el movimiento de efectivo, orígenes o fuentes del efectivo y en qué se usó, y cuánto quedará en comparación con el saldo inicial, que no es obligatorio presentarlo en el estricto sentido, pero que debe de tenerlo como característica y que debe de ser dinámico, que muestra la situación del negocio en un periodo determinado. De tal modo, en realidad, que la gestión financiera implica el aplicar metodologías, diferentes metodologías para el eficiente manejo de todos estos temas. Ya hablé algo de capital de trabajo. Bueno, capital de trabajo tiene su propia metodología. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Qué tanto le vamos a dar vuelta al dinero al año en las operaciones de la empresa? ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Cuál va a ser el manejo del efectivo y de los valores negociables? ¿Estamos generando mucho dinero en efectivo? ¿Cómo se va a aplicar? Todo depende de cada industria, cada ramo. Hay quienes manejan mucho efectivo y por lo tanto tienen que aplicarlo de manera eficiente. La gestión de inventarios, que ya había yo manejado hace un rato. En la otra diapositiva, la gestión de inventarios tiene que ver con qué tan grande va a ser nuestro almacén o qué tan pequeño, qué tan costoso es el mantener las mercancías, no solo el valor de las materias primas y mercancías, sino qué tan caro es mantener un inventario alto, o qué tan necesario, porque muchas veces lo que necesitamos no está disponible tan fácilmente, y entonces necesitamos tenerlo en inventario. Por otro lado, la gestión de las cuentas por cobrar y por pagar. Cada qué le vamos a cobrar a nuestros clientes, cómo vamos a usar ese financiamiento a nuestros clientes para poder impulsar realmente las ventas y qué tanto vamos a poder echar mano del apoyo de nuestros proveedores en financiamientos. Los impuestos por pagar también, todos estos proyectos generan impuestos, cómo los vamos a pagar, cuáles son los elementos que necesitamos tomar en cuenta. Y todos aquellos métodos alternativos de financiamiento, desde emisión de capital preferente, emisión de acciones comunes, pero si nos vamos también ya a todo lo que tiene que ver con derivados, futuros, opciones, forwards, todo este tipo de cosas. Y es muy importante que ustedes lo puedan analizar desde sus proyectos de inversión, porque no todo aplica, obviamente, y no todo aplica a todos, pero aquello que aplique, sí tendrán que hacer una investigación de eso para que puedan tomar las decisiones adecuadas. Así que el sistema de información financiera es un sistema formal para cubrir dos objetivos fundamentales. Por un lado, la información interna, para personas propietarias de la empresa, y por otro, la información externa para personas ajenas a la administración de la empresa. En síntesis, la información financiera debe proporcionar información de una entidad sobre su situación financiera, que se conforma por los recursos económicos que controla y por la estructura de sus fuentes de financiamiento, su actividad operativa, sus flujos de efectivo y sus revelaciones sobre políticas contables, entorno y viabilidad. De tal forma que la información financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa, expresada en unidades monetarias y descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en toda la toma de sus decisiones económicas. Su manifestación fundamental son los estados financieros. En conclusión, podemos decir que el manejo eficiente de los recursos financieros de la organización conlleva el análisis de todos aquellos aspectos de la misma, debido a que toda decisión empresarial implica manejo de recursos. Y acuérdense que aquí cuando estamos hablando de decisiones empresariales nos referimos a todo tipo de organizaciones, puedan ser de lucro o no. Y cada rubro requiere de administrarse de manera específica siguiendo los preceptos de eficiencia y eficacia. Y en las actividades que tienen ustedes a lo largo de esta semana podrán irse adentrando en cada uno de estos temas. E insisto que cada quien, y de acuerdo a sus proyectos, pues tendrá ya en lo particular que enfocarse más en unos que en otros. Así que insistiendo en el tema, es muy importante que todos estos elementos los aborden desde el punto de vista de cada uno de sus proyectos de investigación. De manera que puedan tomar en cuenta que todo proyecto, y eso es algo que a veces olvidamos, requiere de recursos.
que deben ser solventados de alguna manera. Y algunas veces nos plantean en sus proyectos de investigación que no necesitan recursos porque ustedes están poniendo su tiempo, ustedes están poniendo sus equipos, pero eso no significa que no lleve un costo. Aunque ustedes no los estén cobrando en este momento o estén aplicando sus propios recursos, eso de cualquier manera es un costo que hay que tomar en cuenta. La siguiente semana trataremos el tema del presupuesto en el ciclo de planificación, a través de la determinación del costo de capital y las técnicas de presupuestación.